Perfecto. Entonces, la última vez que nos vimos, estábamos hablando de los nodos, que los nodos al final no eran más que un struct al que se le ha agregado un puntero. Este nodo que nosotros estamos viendo acá es como un ejemplo de un libro de texto. Dentro de los recursos, ahí subieron unos libros de texto y ahí aparece este nodo de acá. La cuestión es que el libro está centrado, pues obviamente, en explicar los punteros. No está centrado en explicar la relación que hay con la estructura de datos y las tablas que posiblemente tengamos en una base de datos. Entonces, primero, struct venta, porque tenemos que saber que va a existir una venta para poder crear un nuevo tipo definido como un puntero, porque así se hacía antes. Lo que a mí me ocasiona un poco de ruido, que necesito que ustedes tengan en consideración, es precisamente lo que está pasando aquí dentro de la venta. ¿Por qué? Porque no me quiero centrar solo en el ejemplo. Y es que si ustedes se fijan, este struct venta contiene mucha información que yo pudiera desagregar. ¿Ok? De entrada, si ustedes se fijan, aquí dice struct venta, código, cantidad, ¿ok? Precio, pueden pertenecer al producto o a la venta. Pero aquí vemos que hay un número de nodo. Entonces, dejaríamos el número de nodo para la lista de ventas y utilizaríamos esto para información de producto. Es decir, nosotros perfectamente pudiéramos tener esto de la siguiente manera. Tenemos un struct producto que el struct producto lo que tiene es, pues en primer lugar, el ID del producto. Luego tenemos cantidad de existencia de ese producto. Vamos a tener el precio del producto y claro, ¿por qué no le podríamos poner un nombre? Nosotros pensando en estructura de datos y pensando en bases de datos, pues obviamente estamos sabidos de que este me va a representar la llave primaria del producto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Esto valdría la pena explicar que es cantidad en existencia. Y si estamos pensando, ¿ok? En una base de datos, pues entonces un estado, si es activo o inactivo. Ahora, cualquiera pudiera pensar que un tipo booleano basta. Si es true, es que el producto está disponible y si es false, es que no lo está. Pero nosotros podríamos poner congelado, un nuevo tipo de estado. 0 no disponible, 1 disponible, 2 solo para clientes mayoristas, 3 solo para ventas al por mayor. Entonces podríamos colocar un estado del tipo entero que nos permitiría pues hacer un poquito más de cosas con el producto. A la fecha, entonces nosotros sabemos que una tabla producto, ¿okay? Una tabla producto lo que tiene es un arreglo de productos. Y eso es lo que nosotros habíamos estado utilizando. Y una cantidad de productos en existencia. Y ojo con esto. Esto es lo que nosotros venimos utilizando. Nosotros venimos utilizando que esta es la tupla y que la tabla lo que tiene es un conjunto de tuplas. Pero venimos utilizando estructuras de datos estáticas. Entonces, yo sé que aquí puedo tener a lo más 100 productos en esta tabla. Y es lo que nosotros vamos a romper ahorita. Ya no vamos a crear estructuras estáticas, sino que vamos a hacer estructuras dinámicas. Pero bien, retomando a la venta. Entonces, yo sé que la venta podría tener un código de venta. Claro que sí. Y que sea mi llave primaria. Entonces, yo podría tener aquí un código de venta. ¿Ok? Podría tener acá un código de venta que me funcionara como llave primaria, pero también del tipo entero voy a tener el ID del producto, que va a ser la llave foránea para la tabla que tendría yo de producto. ¿Qué es lo que más ocupo yo también? Aquí es la cantidad que estoy llevando de ese producto dentro de esa venta.
y puedo colocarle también un total, que es el total a pagar, y podríamos colocar observaciones. ¿Okay? Podríamos colocar incluso algo así. Entonces tenemos la tupla producto, no hemos hecho una tabla de productos, tenemos la tupla venta, no hemos hecho una tabla de ventas. Si yo quisiera hacer ahora la tabla de ventas, pues entonces yo diría aquí TBL venta, ¿sí? TBL venta, claro que sí. Y podríamos poner dentro de la tabla venta, pues lo que yo tengo aquí son ventas y es un array de 100. Esa es la capacidad máxima y puedo poner aquí una cantidad de cuántas ventas voy registrando, similar a la tabla de productos. Eso en memoria estática. Pero yo no quiero utilizar memoria estática. Yo quiero utilizar memoria dinámica. Entonces, además de tener un struct venta, yo necesitaría un nodo, mayúscula, yo necesitaría un nodo venta. Ese nodo venta tiene la venta como tal, pero también va a tener un apuntador al siguiente elemento de la lista. Bien, este nodo, o sea, si yo tengo un struct, me voy a ir con producto, si yo vengo un struct y quiero sacar una estructura estática llamada tablas productos, pues yo aquí puedo tener un stock de 100 y una cantidad del tipo entero. Y esto lo puedo utilizar como si fuera una tabla estática, porque es una tabla estática. Aquí yo tengo mi tupla producto y aquí yo tengo la tabla que me va a representar esa tabla de producto. Pero si yo lo quiero hacer con memoria dinámica, yo necesitaría un nodo. Adicional a la tupla, yo necesito un nodo. Y en vez de tener una estructura estática, como en este caso, tabla ventas, yo lo que ya tendría sería una lista enlazada de ventas. Esta lista enlazada de ventas es lo que vamos a estudiar nosotros ahorita. ¿Cómo construimos esta lista? Lo único que tenemos que saber es que si la estructura es estática, pues nos basta un arreglo de este struct. Pero si la estructura es dinámica, lo que nosotros ocupamos es un puntero, vamos a ocupar un nodo. Tengo la tupla, tengo el nodo, ya puedo construir la lista. ¿Sí? Bien, entonces, pensemos en esta información que nosotros tenemos acá, ¿sí? Nosotros tenemos acá. Nosotros podemos dividir todo esto, como les dije, haciéndolo un poquito más sencillo y que de hecho acá ni siquiera estoy considerando en dividir producto. Pero centrémonos en esto, ¿ok? Centrémonos en esto. Yo puedo tener una tabla de esta forma, ¿sí? Voy a agregar la primera venta, pues entonces el número de nodo es 0, código del producto, producto 1, 2 productos estoy llevando, vale 3 lempiras cada producto, precio total es 6. Esta fila de aquí, ¿ok? Esta fila de aquí, si yo estoy utilizando estructuras de datos estática, me sobra y me basta con tener una tupla. Si yo estoy utilizando estructuras dinámicas, es un nodo. En este caso, yo no estoy agregando más elementos. Entonces, null PTR, el puntero, acordémonos que este es el puntero, este puntero va a apuntar a nulo. Si de repente yo vengo y quiero agregar un nuevo nodo, pues del mismo artículo 1, vendí una cantidad, ya sé que vale 3, pues el total es 3. Aquí pasa algo bien interesante, porque este nuevo nodo apunta a null, pero la fila anterior va a apuntar al nodo siguiente. Es decir, este siguiente, ¿ok? Este siguiente de acá, lo que está haciendo es apuntando a la siguiente fila.
Mientras siguiente no esté apuntando a null, significa que yo estoy agregando elementos. Vamos a agregar otro elemento. Vamos a agregar un nuevo nodo. Para el artículo 2 se vendieron 2 unidades, costaban 4 lempiras, el total era 8. ¿Qué es lo que pasa? El nodo nuevo apunta a null. El nodo anterior tiene que apuntar al elemento siguiente. Entonces este apunta a 2. Aquí tenemos un simulador de listas. Vamos a empezar de esta forma. Un puntero va a apuntar a null. Pues yo aquí tengo un nodo que lo único que tiene el nodo es el dato y el puntero al siguiente elemento. Digamos que vamos a meter el número 79. Pues yo le doy insertar. Entonces vean, el puntero ya no apunta a null, apunta al primer elemento de la lista. Vamos a meter un segundo nodo, ¿ok? Pues el primero, el puntero apuntaba a 79 y este 79 ya no apunta a null, está apuntando a 80. Qué interesante. Metamos otro elemento, 89. Metamos otro elemento, 56. Esto va creciendo a medida yo vaya necesitando. Y mientras haya memoria RAM suficiente, pues él me va a ir creando los nodos. Y si ustedes se fijan, estamos haciendo una lista de nodos. Esta es una lista enlazada. Entonces la tabla puede ser un arreglo de tuplas si estoy utilizando memoria estática, o puedo utilizar en vez de una tupla un nodo y crear una lista donde cada elemento apunta al elemento siguiente. Claro, una lista con un solo enlace, porque en la clase anterior vimos que podíamos tener múltiples enlaces. Entonces, vamos a simplificar un poco las cosas. En realidad, todo esto yo sé que representa el producto y la venta. De toda esta información, para explicar, lo único que necesito es el número del nodo y el puntero siguiente. La información que se va a almacenar no me interesa tanto. Entonces, para ahorrar espacio, vamos a quedarnos con un número de nodo siguiente y que todo esto se entienda por venta. Ahora, ¿para qué vamos a escribir el nombre de las variables, de los campos internos? Esto de aquí, quiero que entendamos que se representa de esta manera, para no tener que estar escribiendo mucho. Y es que nos vamos a dar cuenta que ocupamos espacio. ¿Por qué? Porque en un inicio, lo que nosotros vamos a tener es un nodo raíz, ¿ok? La lista como tal es una abstracción de lo que implementamos en memoria. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos. Lo primero que nosotros ocupamos es crear la lista. La lista la vamos a crear utilizando un puntero raíz. Inicialmente, este puntero raíz apunta a null. ¿Ok? El puntero raíz apunta a null. Ahora, voy a crear un nodo inicial. Necesito crear un nodo inicial. Entonces, ya creé el nodo inicial. Ahora tengo que meter ese nodo en la lista. Para meter ese nodo en la lista, hago que el puntero apunte al nuevo nodo y deje de apuntar a null. De esa manera, he agregado un puntero y un nodo a mi lista. Veámoslo de manera un poquito más gráfica, un poquito más despacio, claro que sí. Vamos a verlo de esta forma. Primero, nosotros tenemos un puntero. Llamemos a ese puntero raíz. No le pongo tilde porque eso es el nombre de una variable. Entonces, este puntero, vamos a decir que apunta a null pointer, ¿ok? Entonces, tenemos un puntero apuntando a null. Esto es lo primero que nosotros tenemos. Esta es nuestra situación inicial, ¿ok?
El nodo como tal solo tiene un dato y tiene un número de nodo. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi raíz apuntando a null y se me ocurre agregar un nodo. Vamos a agregar un nodo. ¿Ok? Vamos a agregar un nodo como tal. Vamos a hacer esto como si fuera el nodo. Vamos a intentar dibujarlo elegante. ¿Ok? Aquí está. Entonces, de inicio, el constructor, cuando yo quiero inicializar un nodo, lo va a inicializar a null. ¿Ok? Lo va a inicializar a null. Y digamos que este nodo, que va a ser el primero, va a guardar el número 25. Vale. Va a guardar el número 25. Bien. Y es el primer nodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta variable raíz es una variable estática. Es un puntero a elementos del tipo nodo. Es una variable estática. Es la única variable que yo conozco. Cuando yo comienzo el programa y lo que yo quiero es agregar un nodo, pues obviamente voy a utilizar el operador new y mágicamente me va a permitir un espacio en variable. A este operador, ¿ok? A este operador de acá, yo vengo y le guardo el número 25 y le guardamos la posición 0. Y por default, esto está apuntando a null. Entonces, si ustedes se fijan, variable estática tenemos raíz, variable dinámica tenemos un nodo. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito meter ese nodo en la lista. Para meter ese nodo en la lista, lo que yo hago es que le digo a la raíz, no apuntes a null, apuntate al nodo. Y hemos agregado el nodo a la lista. Y de momento la vida es maravillosa. Pero queremos agregar un nuevo elemento. Digamos que queremos agregar el elemento 99. Ese elemento 99, pues ya iría en la posición 1, ¿no? Bien. Entonces, usamos el operador new, bien, usamos el operador new y lo que vamos a hacer con el operador new es crear un nuevo nodo. Ese nodo le estoy colocando 1 como posición y le estoy colocando 99 como dato. Y por default está apuntando a null. Pero ahora yo tengo dos opciones. O lo agrego al inicio o lo agrego al final. Ojo con esto. Tengo dos opciones. O lo agrego al inicio o lo agrego al final. Si yo no quiero agregar al final, le pregunto a la raíz, raíz, por casualidad, ¿estás apuntando a null? Y raíz me dice, no. Fíjate que no estoy apuntando a null. Entonces, hay más elementos. Vale, pues, le pregunto ahora entonces a este elemento. Hey, nodo, vos que tenés el número 25, ¿estás apuntando a null? Y él me dice, sí, estoy apuntando a null. ¿Sabes qué? Ya no apuntes a null. Apuntate a este nuevo nodo. Y hemos agregado el nodo en la lista. Bien, ¿qué pasa si yo lo quiero agregar al principio? Yo vengo y hago exactamente lo mismo. Yo tengo que agregarlo al principio. Para agregarlo al principio, raíz tiene que apuntar a este nodo. Pues entonces, eso es lo que yo hago. Le digo, no me interesa qué es lo que haya, pero vamos a hacer que este nuevo nodo apunte a todo lo que ya estaba. Y luego vamos a hacer que raíz apunte a ese nodo. Y vean que hemos agregado el nodo al inicio. Volvámoslo a hacer. Vamos a agregar un nuevo número. Digamos que vamos a agregar, voy a mover esto de aquí un poquito. Digamos que esto de entrada está apuntando a null. Digamos que vamos a agregar cuántas personas hay conectadas. Vamos a agregar el número 26. ¿Ok? Agregamos el número 26 y ese sería el tercer nodo a agregar, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es que en tiempo de ejecución creamos el nodo. Creamos un nodo que es el tercer nodo creado y que tiene por dato 26.
Ahora viene la pregunta del millón. ¿Lo instalo al inicio o lo instalo al final? Bueno, lo voy a colocar al final. Entonces, le pregunto a Raíz, Raíz, ¿estás apuntando a null? No, estoy apuntando a este individuo. Individuo, ¿estás apuntando a null? No. Perdón, individuo, ¿estás apuntando a null? No, estoy apuntando a este otro individuo. Otro individuo, ¿estás apuntando a null? Sí. ¿Sabes qué? Deja de apuntar a null y en su lugar apunta a este de acá. Y ahí lo agrego al final. Y ahí me quedo al final. ¿Qué pasa si lo quiero agregar al inicio? Si yo lo quiero agregar al inicio, pues entonces lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, no me importa a lo que vos estés apuntando, Raíz, porque yo quiero que este nodo apunte a lo que vos tenías. Y vos, en vez de apuntar al que ya tenías, vas a apuntar al nuevo nodo. Ya hemos agregado el nodo al inicio. Ah, qué interesante. Y ese es el problema de la manipulación de memoria. Nosotros tenemos que tener completo control. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más de dos elementos? Porque ya vimos que este 2 lo podemos agregar al final o lo podemos agregar al inicio. Pero es que también lo podemos agregar en medio. Es decir, lo podemos agregar al final, lo podemos agregar al inicio o lo podemos agregar en medio cuando agregamos este al final o lo podemos agregar en medio cuando agregamos este al inicio. Y si creo un nuevo nodo, un nodo 3, pues es que el nodo 3 lo puedo agregar al final, lo puedo agregar al inicio, lo puedo agregar entre los primeros dos, lo puedo agregar entre los segundos dos. Ya sea que esos primeros dos hayan sido agregados al final o al inicio. Y esto se va complicando mucho más, porque en todo momento usted decide dónde va a colocar el nodo. Lo único que tiene que controlar son los punteros, que el puntero no pierda referencia. Eso es lo que yo tengo que controlar, ¿ok? Yo lo que tengo que controlar es que si estoy haciendo aquí que el nuevo puntero apunte a lo que ya tenía null, porque en este momento null lo que tenía es esto, yo quiero que el nuevo puntero apunte a esto y quiero que null me apunte a este de acá. Pero si yo pierdo la referencia, si por cualquier error que pasa, yo llego a perder la referencia y esto me queda así, yo tengo un enorme error. Porque recordemos que la única variable de la cual yo conozco el nombre es de la variable raíz. Todos estos nodos son estructuras dinámicas, no tienen nombre, solo tienen dirección. Si yo no estoy pendiente de quién está apuntando a quién, voy a tener un serio problema y el programa definitivamente ni para atrás ni para adelante. ¿Bien? Entonces, olvidémonos de producto, venta y lo demás. Tenemos un nodo. Un nodo. No puedes tener adentro cualquier cosa. De momento tiene un dato que es una variable del tipo entero. Pues para que sea un nodo, tiene que ser una estructura que tenga un puntero al elemento siguiente. Y ojo con esto, vamos a guardar el número de nodo para saber en qué orden lo creamos. Pero es que el número de nodo es diferente a la posición en la lista. Yo pude haber creado el nodo en la tercer intento y colocarlo al inicio de la lista. Y eso definitivamente me rompe completamente. Es decir, yo podría tener número de nodo y también podría tener una variable que se llame posición. Posición me dice la ubicación en la lista, ¿ok? Y número de nodo me dice la consecución en la que fue creada. Fue creado primero, fue creado segundo, fue creado tercero, ¿ok? Podría tenerlo de esta forma.
O no tengo ni posición ni número de nodo. No tengo ninguna. Pero lo vamos a utilizar. Tenemos un constructor sin parámetros. Número de nodo es igual a 0. Dato es igual a 0. Siguiente es igual a nullPTR. Y tenemos un constructor con parámetros, donde el número de nodo es ese número y el dato es el dato que le estoy pasando. En todo caso, la primera vez, null siempre va a ser a lo que esté apuntando siguiente. Y tenemos el nodo. Ok. Podría crearle ahora una lista. Es decir, si yo tengo el nodo, podría crear directamente que esta fuera mi lista. O lo puedo crear por aparte. Como estamos explicando y el manejo de los punteros es un poquitín engorroso, vamos a utilizar funciones adicionales, o sea, funciones que estén afuera del struct. Y luego, cuando ya entendamos bien qué es lo que está pasando, las vamos a meter en el struct. Pues aquí tengo la primera función, agregar nodo. Este agregar nodo es para agregar un elemento al final. ¿Ok? Vamos a agregar un elemento al final. Pensemos cómo funciona agregar un elemento al final. Siempre, siempre, siempre vamos a comenzar con una raíz apuntando a null. ¿Ok? Una raíz apuntando a null. Eso es lo que tenemos. Este es el nodo. Este va a ser nuestro cascarón del nodo. Ya lo conocemos. Claro que sí. Y vamos a ocupar una variable que me sirva como contador. ¿Ok? Tenemos contador. Este contador lo podemos inicializar en -1 o lo podemos inicializar en 0, como ustedes quieran. Yo ahorita lo voy a inicializar en 0. Incluso lo podemos inicializar en 1. Pues en un inicio voy a tener esta situación. Acuérdense, variables que yo creo, raíz y el contador. Entonces, necesito mandar a llamar una función, agregar nodo al final. ¿Qué es lo que yo le puedo mandar a este nodo? Pues lo único que yo conozco, la raíz y el contador. Son las únicas cosas que yo conozco. Pero ojo con esto, necesito no pasarlos por valor, necesito pasarlos por referencia, porque la lista va a ir pegada a esta raíz. Si yo pego la lista a la raíz dentro de la función, pero no modifico directamente esta raíz, voy a tener un problema. Pues yo vengo y digo, ok, agregar nodo y contador. Esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Ok? Mandamos a llamar a la función. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función va a venir y va a decir, ok, raíz, ¿estás apuntando a null? Raíz está apuntando a null. Como raíz está apuntando a null, le pregunto al usuario, usuario, ¿qué querés ingresar? Y el usuario dice, vamos a ingresar el número 26. Ah, ok, entonces yo voy a crear un nuevo nodo que va a tener por contenido el 26 y este contador de acá, que es 0. ¿Ok? Y estoy recibiendo por referencia el valor de 0. 0 de acá. Bien, yo ya creé el nodo, pero este nodo está en memoria dinámica. Entonces, como raíz está apuntando a null, como raíz está apuntando a null, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer que raíz deje de apuntar a null y ahora apunte a este nodo de acá. También, adicionalmente, tengo que aumentar mi contador en 1. ¿Ok? Tengo que aumentar mi contador en 1. Pude haberle puesto cont más, no me importa. Esto está pasando adentro de la función. Pero como lo pasé por referencia, ojo con esto, como lo he pasado por referencia, entonces, entonces, esto en realidad se modifica en la raíz que yo tengo afuera. Esto ya no está apuntando a null, sino que está apuntando a 26.
Y este ya no va a ser 0. Ahora va a ser 1 por esto que hicimos acá. Y tiene sentido, ¿no? Si está apuntando a null, pues estoy diciendo agregar nodo al final y perfecto. Le mando la raíz y le mando el contador. Todo parece que va bien. Vamos a agregar un nuevo nodo. Vamos a agregar ahora otro número. Y aquí viene lo interesante. En esta segunda ocasión, vengo yo y digo, ok, vamos a agregar un nuevo nodo a la lista. Para agregar ese nuevo nodo a la lista, recordemos que lo único que nosotros conocemos es la raíz y el contador. Este contador acá tiene el valor de 1 y esta raíz es esto de acá. Pero yo vengo y le pregunto, raíz, ¿estás apuntando a null? Y raíz viene y me dice, no. Fíjate que yo no estoy apuntando a null. Hermano, no te preocupes, porque como tú no estás apuntando a null, vamos a hacer algo interesante. Voy a volver a llamar a esta función, agregar nodo al final, pero en vez de pasarle la raíz, le voy a pasar aquello a lo que la raíz esté apuntando. Y le vamos a pasar siempre este cont porque sigue siendo el mismo. Es decir, y mucho ojo con esto, con esta línea de aquí, con esta línea de código de acá, este raíz siguiente, estamos hablando de esto de acá. Cuando en esta línea yo mandé a llamar la función, estaba mandándole la variable raíz, que es la variable estática que yo conozco. Cuando yo vuelvo a mandar a llamar la función, ya no le mando raíz, no le estoy mandando este, le estoy mandando el siguiente, es decir, a lo que la raíz apunta. A lo que la raíz apunta es ese nodo con 26. Entonces, acá, en esta parte del código, yo ya le pregunto a este 26, ¿estás apuntando a null? Y él me dice, ¿sabes qué? Sí estoy apuntando a null. Ah, ok, perfecto. Usuario, ¿qué quiere ingresar? El número 100. No hay problema. Vamos a crear un nuevo nodo. Este nodo va a llevar el valor que tiene cont, que en este momento el valor de cont es 1, ¿ok? Vamos a agregarle el valor de cont y vamos a poner adentro de él, pues el valor que él quería agregar, que es 100. Y como es un nuevo nodo, está apuntando a null. Ahora hacemos que la raíz apunte a este. Pero ¿quién es la raíz? El 26. Raíz ya no es este de acá. El raíz de esta función es este nodo de acá. ¿Y qué es lo que vamos a volver a hacer ahora? Pues contador lo aumentamos en 1. Ok. Ajá, pero ¿y si yo quiero agregar un nuevo nodo? No hay problema. Agregar, ok, agregar nodo al final. ¿Qué es lo que le voy a mandar? El único dato que yo conozco. Le mando la raíz y le mando el contador. Ah, espérense que el contador aquí ya no vale 1, sino que el contador aquí ahora vale 2. ¿Bien? Entonces, en esta tercera ocasión, yo vengo y le digo, queremos agregar un nuevo número. Entonces, esta función le pregunta a raíz, raíz, ¿estás apuntando a null? Y raíz viene y me dice, no, estoy apuntando al 26. Pues no se preocupe, agregar nodo al final, pero en vez de mandar a la raíz, mando al siguiente que está apuntando raíz y este contador se repite. Es decir, en esta función de acá, que estoy señalando ahorita en azul, no estoy mandando esta raíz, estoy mandando raíz siguiente, es decir, estoy mandando el 26. Entonces, esta función le pregunta al 26,
26, ¿estás apuntando a null? No, no estoy apuntando a null. No te preocupes, hermano. Entonces, agregamos nodo al final, pero le vamos a mandar de mi raíz, que no es esta raíz, sino que es 26, de mi 26, el siguiente nodo. Y aquí siempre agregamos cont. Entonces, esta función que estoy señalando en verde, con letra verde, este raíz siguiente es este número de aquí, es 100. Entonces ahora yo digo, 100, ¿estás apuntando a null? Sí, sí estoy apuntando a null. Vaya, al fin. Usuario, ¿qué querés agregar? Ah, pues quiero agregar el número menos 50, menos 59. Ah, muy bien, me parece. Le pido a memoria dinámica que me cree un nuevo nodo, le pongo el valor de 2, que era el contador, y le agrego ese número 59 que el usuario me dijo que quería. ¿Y a qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer que mi raíz siguiente, es decir, 100, apunte a este nuevo nodo. Y sí, es una función recursiva. Se va a ir llamando a ella misma. Vamos a verla en código. Entonces, voy a agregar nodo. Recibimos la raíz y recibimos el siguiente nodo a agregarse en la lista. Creamos un dato, que es lo que vamos a leer del nodo, y nosotros decimos, si este nodo está apuntando a null, le preguntamos al usuario qué quiere agregar al final. Leemos ese dato, creamos el nodo, incrementamos, ¿ok? Incrementamos, pero vemos que ese nuevo nodo se lo agregamos a este elemento de acá. Es decir, que este elemento, en vez de apuntar al final, aquí estoy preguntando, este elemento, en vez de apuntar al final, va a apuntar al nuevo nodo. Si no, vuelvo a llamar a esta función y en vez de mandarle este mismo número, le mando a lo que está apuntando y le repito el C. Si a lo que está apuntando apunta a null, voy a hacer que deje de apuntar a null y que me apunte al nuevo nodo. Si no, de este nuevo n, vuelvo a llamar a la función y llamo al siguiente, y llamo al siguiente, y llamo al siguiente hasta que encuentre el que está apuntando a null, porque ese va a ser el último. Entonces, que ahora el último sea el nuevo nodo. Interesante. Interesante. Copiamos esto de aquí, ¿ok? Vamos a copiar esto de aquí. Lo vamos a tener copiado. ¿Qué pasa si lo quiero agregar al inicio? Pensemos, pero ¿y si yo lo quiero agregar al inicio? Necesito hacer tanto relajo. Porque vea, yo aquí tengo, ¿ok? Voy a agregar el nodo 45. Primero, esto está apuntando a null. Cuando yo lo ingreso al inicio, yo quiero hacer que este puntero, que es mi raíz, apunte al nuevo nodo. Voy a agregar un nuevo nodo, 67. Yo tengo que hacer que el puntero raíz apunte a 67, pero que 67, en vez de apuntar a null, apunte a lo que tenía raíz. Voy a agregar 90, que raíz apunte a 90 y que 90, en vez de apuntar a null, apunte a 67. Y si agrego menos 90, pues lo mismo, raíz apunta a menos 90 y menos 90 apunta a lo que apuntaba raíz. Agregar nodos al inicio es mucho más fácil. Entonces, agregar nodo 2 al inicio, le mando raíz y le mando el orden. Creo una variable local llamada dato, ingrese el dato para el nodo que voy a insertar al inicio. Ahora fíjense, creo un nuevo nodo en variable dinámica y lo meto en este puntero. Nodo puntero es igual a nuevo. Tengo una nueva variable local. Esta nueva variable apunta al nodo. ¿Se fijan? Apunta al nodo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Que este nuevo puntero
este nuevo que acabo de crear, su puntero siguiente apunte a lo que recibí de raíz. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Que la raíz ya no sea lo que tenía, sino que sea este número nuevo, este nodo nuevo. Entonces, el que genero apunta a lo que tenía raíz y raíz apunta al nodo nuevo. Más. Está de más decir que agregar nodos al inicio es una función de orden constante. ¿Ok? Esto va a ser una función de orden constante. Porque vean el código. Solo hago estas operaciones. No hago más nada. Puedo tener 1.000.000 de nodos. Voy a agregar un nodo al inicio. No pasa nada. Pero, ¿y qué pasó con la otra función? Es recursivo. Y como esta no es clase de matemáticas, pues entonces, aunque sí es clase de programación, pero ustedes no lo ven, dime por favor, le vamos a preguntar, dime por favor el análisis temporal y espacial de esta función. No le pongo la tilde, le pego la función y nos vamos a dar cuenta que no es n, porque aunque pareciera que estoy recorriendo el nodo hasta encontrar a null, lo que estoy haciendo es una función recursiva. Entonces, ¿qué hace la función? Recorre recursivamente una lista enlazada hasta encontrar el puntero null. Cuando ya lo encuentra, solicita el dato, crea el nuevo nodo, lo enlaza al final e incrementa el contador. Entonces, esto es lo que interesa. Cuando la lista está vacía, esto va a ser temporal. Entonces, en el mejor de los casos, es temporal. Pero cuando la lista tiene nodos, esto va a ser n-1 más el orden constante. Al desarrollarla, nos queda una recursión O a la n. En el mejor de los casos, esto es constante. En el caso promedio es ON y en el peor de los casos es ON. En cuanto a la parte espacial, recursión, no tengo un tamaño fijo. Como esto va siendo recursivo, pues entonces voy a tener tanto espacio en memoria como nodos tenga. Lo interesante es esto, que siempre me quedó O a la n, porque es una recursión sencilla. Mando a llamar a la función y aviso al número siguiente y busco el número siguiente. Hey, pero entonces no es una función recursiva. Si ustedes se fijan, cuando yo encuentro el nodo donde tengo que meter, meto el nodo, pero no regreso hacia atrás. Aunque estoy haciendo una llamada recursiva, es una llamada recursiva, estoy haciendo llamada tras llamada tras llamada al mismo número, el resultado de esto no me lo pasa. No es como la función de Fibonacci, que la función de Fibonacci hace un cálculo y se lo regresa al anterior, y se lo regresa al anterior, y se lo regresa al anterior. No. Aquí solo voy avanzando hacia enfrente. Como voy avanzando hacia enfrente, la complejidad es n. Entre más nodos meta, más lento va a ser si estoy agregando al final. Es decir, y con esto voy a terminar, vean qué ironía. Si nosotros estamos agregando al final, ¿ok? Si nosotros estamos utilizando agregar al final, ¿ok? Agregar al final es de complejidad O a la n. Si agregar un nodo toma un segundo, agregar 1000 nodos me va a tomar 1000 segundos. En cambio, agregar al inicio es constante. Si agregar un nodo me toma un segundo, agregar 1000 nodos, el siguiente que agrega siempre va a tener un segundo. No tengo que recorrerlos, ¿ok? No tengo que recorrerlos. O sea, si agregar y visitar un nodo me toma un segundo, entonces meto el primer nodo, segundo 1. Tengo que meter un segundo nodo, recurro a este nodo y luego inserto 2 segundos.
Tengo que meter un tercer nodo. Recorro este, inserto. 3 segundos. Tengo que meter el cuarto. Miro el primero, miro el segundo, miro el tercero, inserto, porque es O a la N. Pero en cambio, meter al inicio, solo le digo al nodo nuevo, apunta lo que ya estaba, no me importa lo largo que sea, apunta lo que ya estaba, y al nodo raíz, apuntate a este nuevo. Es bien interesante, porque obviamente un método es más efectivo que el otro. Llegamos entonces al punto. ¿Necesito los datos ordenados? Porque si no, agradezco muchísimo su atención. Espero haberme dado a entender. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Mañana